En los próximos minutos vamos a hablar de una patología que nos afecta a todos los médicos, tanto a los médicos de primaria como a los médicos de especializada, y en especial nos afecta a nosotros, los alergólogos. Estamos hablando de las reacciones adversas a medicamentos. En los últimos años se ha producido un incremento notable de la prevalencia de las reacciones adversas a medicamentos, y esto es debido a dos condicionantes. Uno, el número de medicamentos que tenemos en el mercado, y en otro, el aumento del consumo de los mismos. De entrada vamos a definir lo que es una reacción adversa a un medicamento. Una reacción adversa es cualquier efecto no deseado que se produce tras la administración de un medicamento, bien a efectos terapéuticos, diagnósticos o profilácticos. Las reacciones adversas a medicamentos las dividimos en dos grupos. Reacciones previsibles son la mayoría, el 80%. Estas reacciones se dan en sujetos normales y se deben a los efectos farmacológicos de los medicamentos. Básicamente podemos dividirla en reacciones de sobredosis, efectos colaterales, efectos secundarios e interacciones medicamentosas. El segundo grupo son las denominadas reacciones imprevisibles, no están relacionadas con la dosis del medicamento y las podemos dividir en dos grandes grupos: las reacciones de hipersensibilidad no mediadas inmunológicamente y las reacciones de hipersensibilidad inmunológica. De estos dos grupos vamos a hablar a continuación. En cuanto a la epidemiología de las reacciones adversas por medicamento, en la actualidad es desconocida, pero sí tenemos datos muy claros que nos indican un aumento de la prevalencia. En un estudio realizado en España en el año 95, la asistencia a las consultas por el problema de reacciones adversas a medicamento era del 12% y en la actualidad estimamos que aproximadamente el 35% de nuestras consultas se deben a reacciones adversas por medicamento. Son reacciones más frecuentes en mujeres y en menor medida en los niños. En cuanto a la clasificación temporal de las reacciones por medicamento, es muy importante tener la temporalidad. Denominamos reacciones inmediatas aquellas que se producen en la primera hora tras la toma del medicamento y reacciones tardías o no inmediatas aquellas que se producen desde la primera hora hasta la semana de la toma del medicamento. Las formas de presentación de las reacciones adversas a medicamentos son enormemente variables. Los síntomas más frecuentes son los síntomas cutáneos que se presentan en el 80% de los casos. Esta sintomatología es variable y cursa desde la urticaria hasta la necrolisis tóxica epidérmica en un amplio espectro de patologías y enfermedades. En el segundo lugar tenemos los cuadros anafilácticos, que son los que nos preocupan, dado que estos síntomas pueden conllevar a la muerte del paciente, y en menor medida otros síntomas como pueden ser broncoespasmo, fiebre, etc. En referencia a la etiología de las reacciones adversas a medicamentos, ocupa el primer lugar los antibióticos, en especial dentro del grupo de antibióticos, los antibióticos beta-lactámicos, y recientemente se ha incorporado con gran potencia los antibióticos quinolonas. El segundo grupo que produce reacciones adversas a medicamentos son los antiinflamatorios, especialmente ibuprofeno. Recientemente, sobre todo en régimen hospitalarios, tenemos la implicación de los quimioterápicos y los nuevos anticuerpos monoclonales. El diagnóstico básico de una reacción adversa a medicamentos se basa en tres pilares: la historia clínica, las pruebas in vitro y las pruebas in vivo. La historia clínica es el pilar fundamental para el diagnóstico de una reacción adversa a medicamentos. Esta historia tiene que ser precisa y detallada y tiene que poner en relación la toma del medicamento con la presentación posterior de los síntomas. El segundo pilar para el diagnóstico de una reacción adversa a medicamentos después de la historia clínica detallada es la realización de pruebas in vitro. Desgraciadamente, tenemos pocas pruebas in vitro que tengan la sensibilidad suficiente para un correcto diagnóstico. Solamente para beta-lactámicos y para relajantes musculares tenemos una cierta posibilidad de un diagnóstico correcto. El tercer pilar para el diagnóstico correcto de una reacción adversa a medicamentos son la realización de pruebas in vivo. Básicamente realizamos pruebas en PRIC y pruebas en intradermorreacción. Una vez realizada una historia clínica detallada, el estudio in vitro y el estudio in vivo, procedemos a la realización de un test de provocación controlada con medicamentos. Esta técnica consiste en la administración progresiva del medicamento hasta que llegamos a una dosis terapéutica. El resultado de este test de provocación con medicamentos nos confirmará o nos descartará la posible reacción adversa al mismo. Una vez que tenemos confirmada la alergia a un medicamento,
no es el final para nuestros pacientes. Tenemos a nuestra disposición una técnica que se denomina desensibilización. Con esta técnica conseguimos que un paciente alérgico finalmente tolere el medicamento. Consiste en la administración de dosis subterapéuticas del mismo a dosis progresivas con intervalos de 15 minutos hasta que conseguimos que el paciente tolere una dosis terapéutica. Esta técnica la realizamos exclusivamente en el ámbito hospitalario, en 3 áreas fundamentales de tratamiento. En cardiología, en pacientes con enfermedad coronaria que necesitan aspirina para antiagregación plaquetaria, en pacientes oncológicos que sufren reacciones adversas con quimioterápicos y en pacientes con enfermedades inflamatorias y uso de anticuerpos monoclonales. Con esta técnica conseguimos que estos pacientes finalmente puedan tomar la dosis de medicamento adecuada y no utilizar alternativas que tengan mayor efectos secundarios. Por último, y como conclusión, recordar que está aumentando la prevalencia de reacciones adversas a medicamentos, que estas son cada vez más complejas, que disponéis de los servicios de alergología de la comunidad para el diagnóstico correcto y dar una esperanza a aquellos pacientes que tienen reacciones adversas y que necesitan un medicamento. Con las técnicas actuales de desensibilización podemos solucionar esta patología.